Buenos días, México. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí esta mañana. Es una mañana intensa. Hay muchas informaciones a nivel internacional y a nivel nacional. Hay varios asuntos importantes de los cuales le informaremos y estaremos hablando esta mañana de lunes. Estamos hablando de este día lunes 22 de junio 2026. Empezamos con esto que es lo más importante. Bueno, a nivel internacional hay varias cosas importantes. Colombia en vilo se encuentra en este momento Colombia con un proceso electoral pero muy intenso. Estamos hablando de que va arriba por un muy estrecho margen el candidato Abelardo de la Espriella, que bueno, pues está ya en la recta de poder convertirse en presidente de Colombia, sí, siempre y cuando las impugnaciones que ya anunció el contrincante Iván Cepeda, no prosperen. Estamos en el punto de que se conocen los resultados preliminares, aún no se conoce el resultado final, la separación entre uno y otro es muy estrecha y bueno, pues vamos a ver cómo quedan las cosas. Ahora mismo le contamos de esto en su primer mensaje como presidente de Colombia. Bueno, no está así, perdón usted. En su primer mensaje, como el candidato que lleva el mayor número de votos hasta el momento en un estrecho margen, resultados que ya se anunció serán impugnados y que aún falta el resultado final y oficial, desde luego no se puede hablar en este momento de presidente de Colombia. Vamos a ver qué ocurre. Es muy estrecho lo que está ocurriendo y desde luego las movilizaciones y las declaraciones de uno y otro pues no se hicieron esperar. Estamos hablando de que pues el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, está pues apelando a que hablen los jueces, dado que este proceso apenas está en la parte preliminar. Así que vamos a ver qué pasa con esta moneda que está en el aire en Colombia, donde en esta fase de la segunda vuelta, quien lleva una ventaja por arriba de Cepeda es Abelardo de la Espriella. Así que bueno, de esto hablaremos el día de hoy más ampliamente. Y bueno, renunció, como lo adelantó, por cierto, Donald Trump. Adelantó no de muy linda manera el presidente de los Estados Unidos que iba a renunciar, como sí renunció el primer ministro de la Gran Bretaña. Estamos hablando, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su renuncia como líder del Partido Laborista y primer ministro de la Gran Bretaña tras reconocer la pérdida de apoyo interno en medio de críticas a su gestión desde su llegada al poder en julio de 2024. En un mensaje desde Downing Street afirmó que su decisión responde a la falta de respaldo dentro de su grupo parlamentario y dijo que ya informó al rey Carlos III. Manuel de Santiago, nuestro colega, está siguiendo de cerca esta y otras informaciones desde Europa. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué cosa? Saludos. Carmen, buenos días a ti, al auditorio de Aristegui en vivo. Pues sí, ayer lo adelantó Donald Trump. Después algunos medios estuvieron especulando al respecto. Se dijo incluso que la renuncia se produciría a lo largo de la semana, pero fue hoy mismo que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció su renuncia como primer ministro tras señalar que escuchó el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista, esto tras meses de críticas y de polémicas que pusieron fin a su etapa tras ganar las elecciones en julio de 2024. Compareció frente al número 10 de Downing Street, donde se encuentra la sede del gobierno, y dijo: la pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. Escuché la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado. Según dijo, todas las decisiones que tomó siempre buscaron anteponer el interés del Reino Unido, por lo que renunciará también como líder del Partido Laborista. Comunicó que ya habló con el rey Carlos III para informarle sobre su decisión, y el fin de semana se dedicó a reflexionar junto con su familia en su residencia campestre de Chequers, en medio justamente de estos rumores que ayer mismo alimentó
Donald Trump diciendo Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido. Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes, la inmigración y la energía. Así lo dijo el presidente Donald Trump el domingo en su red Truth Social. Y ya hay, Carmen, quien se apunta a suceder desde luego a Keir Starmer, el exalcalde de Gran Manchester y que es diputado en el Parlamento británico. Andy Burnham confirmó hoy que pues se presentará a suceder a Keir Starmer como líder laborista y como primer ministro del Reino Unido. Dijo, su decisión marca el inicio de una transición y es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso, así lo escribió en redes sociales en un mensaje en el que agradeció a Starmer su enorme servicio a Reino Unido y su liderazgo y dedicación durante un periodo tan difícil. Además, prometió estabilidad, seriedad y que se siga prestando atención a los asuntos que más importan. Eso es exactamente lo que tendrá, dijo sobre las necesidades del país después de esta renuncia del jefe del Ejecutivo, Carmen, con lo que ya son 6 los líderes que han pasado por Downing Street en la última década. Así que llamó a tener una transición ordenada y el proceso que se abre para la sucesión de Starmer, dijo, tiene que ser un proceso positivo de renovación para nuestro partido y para nuestro país. Pues con esto nos estamos levantando, Carmen, esta mañana de lunes. Con esto nos estamos levantando esta mañana de lunes con la renuncia del primer ministro de la Gran Bretaña y bueno, pues con España, que también hablaremos de las cosas que han ocurrido el fin de semana. No nos detenemos ahora con España porque vamos a ir a Colombia, pero te propongo, Manuel, que en un momento más podamos retomar lo que está ocurriendo también en España. Estamos hablando así en breve de acusaciones a la esposa del presidente, Sánchez, y a situaciones que, bueno, se han ido escalando con Rodríguez Zapatero, por un lado, el expresidente de España, y ahora con la esposa del actual presidente Pedro Sánchez. En una frase, ¿qué me dices, Manuel? Carmen, hay un panorama convulso en España, una situación política de muchísima crispación que se ha agudizado hoy con una condena a un exministro sanchista a 24 años de cárcel por un caso de corrupción relacionado con la compra de cubrebocas durante la pandemia de COVID-19, y todas las voces se alzan esta mañana en Madrid capital y en España en general pidiendo pues un proceso de reflexión al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para que incluso plantee la posibilidad de convocar elecciones anticipadas. Hace unos días decía Sánchez que iba a presentar este año los presupuestos generales de 2026 al Congreso de los Diputados, abriendo justamente, Carmen, con esto la posibilidad de convocar a elecciones, pero en todo caso, dijo Sánchez, las elecciones serán en 2027, abriendo y dando ese espacio a poder presentar los presupuestos en los siguientes meses, que se los rechacen porque seguramente se los rechazará la oposición, y precisamente convocar a elecciones. Veremos si con lo que acaba de pasar en las últimas horas no se adelantan las elecciones, Carmen. Pues es altamente probable, ¿no? Pues sí, Sánchez tiene un plan trazado muy amplio, Carmen, pues que pasa por justamente la reivindicación de unos presupuestos sociales como, digamos, un momento decisivo de su legislatura, pero lo que pasa es que no decide él en términos de la justicia, y se están sucediendo una serie de casos en la justicia española, como la más reciente condena al exministro José Luis Ábalos, exministro de Transporte, a 24 años de prisión, a otros coacusados. Lo que está ocurriendo con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con su propia esposa Begoña Gómez, a quien se le retiró el pasaporte. Es decir, hay un conjunto de decisiones judiciales que están atenazando al gobierno de España, y que seguramente, Carmen, tendrá que venir en los próximos minutos una declaración institucional de la Moncloa, del presidente Sánchez, o una especie, digamos, de hoja de ruta a seguir en los próximos meses. Por cierto que sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, más tarde te voy a platicar de lo que ha sucedido, porque
pues hay una enérgica protesta por parte de los sindicatos policiales y del Consejo del Poder Judicial sobre los términos en los que se refirió el juez Peinado, que es el juez de la causa, a las actuaciones policiales y sembrando dudas sobre la escolta, sobre la seguridad de Begoña Gómez, lo que incluso, Carmen, ya ha motivado una investigación por parte del Consejo del Poder Judicial, o se está, digamos, evaluando esto debido a pues que se está presuponiendo que no hay independencia de la policía española, Carmen. Bueno, seguiremos hablando de todo esto, Manuel de Santiago, y por lo pronto condenaron a Ábalos y a Koldo, que es un fuerte golpe al gobierno de Pedro Sánchez en España. Así es, Carmen, y seguimos pendientes. Más tarde platicamos la película completa, como se suele decir. Exactamente, Manuel, gracias por contarnos y buen día. Gracias por contarnos. Carmen. Pues ahí están estas informaciones de último momento. Por lo pronto, la renuncia del primer ministro de la Gran Bretaña. Otra noticia de este lunes, otra noticia con la que nos amanecemos es que murió un legendario personaje de los Estados Unidos, Alan Greenspan. Alan Greenspan, quien fuera presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, con George Bush, con Bill Clinton, con George Bush hijo, fue presidente de la Reserva con todos estos presidentes de los Estados Unidos y falleció a los 100 años de edad. Alan Greenspan falleció a los 100 años de edad, según las publicaciones que están circulando en este preciso momento de la mañana. Un muy influyente economista que casi durante 5 mandatos presidió la Reserva Federal. Greenspan falleció a causa de complicaciones derivadas de enfermedad de Parkinson que padecía, según informó su esposa Andrea Mitchell, corresponsal en jefe en Washington y corresponsal de asuntos exteriores de la cadena NBC News. Bueno, una importante periodista que también es la esposa, ahora viuda, de Alan Greenspan. Greenspan, apodado El Maestro, fue el jefe de la Reserva Federal durante las presidencias, como le digo, de los dos Bush, de Reagan y de Clinton. Y bueno, pues una larga historia, muy importante la biografía, el papel, el legado de Alan Greenspan, que murió hoy, se anuncia a los 100 años de edad. Descanse en paz. Y Colombia en vilo, como le hemos dicho, estamos hablando de que Abelardo de la Espriella, alguien que esté identificado con la ultraderecha en Colombia, pues apoyado por el presidente Donald Trump, porque ayer, aún siendo resultados preliminares, se pronunció Estados Unidos a favor de este triunfo. Estados Unidos ya se manifestó a favor directamente de Abelardo de la Espriella y bueno, pues ha ganado el mayor número de votos por un estrechísimo margen, menos del 1%, un estrechísimo margen. Y bueno, pues la opción de izquierda que encabeza Iván Cepeda ha anunciado que habrá impugnación amplia del proceso electoral. Vamos a esperar a que terminen de contar y de que venga el escrutinio legal para efectos prácticos, pero por lo pronto, con lo que ya se tiene, con este resultado de las autoridades electorales de Colombia, escuche usted lo que dijo Abelardo de la Espriella y lo que dijo Iván Cepeda en estas intervenciones después del proceso electoral ayer en Colombia. Colombianos, hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991. Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de Derecho por la tiranía. La colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia. Hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos
que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado, el pacto histórico y la alianza por la vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país. Así que esa moneda está en el aire y veremos qué determinan las autoridades judiciales, quienes van a resolver esas impugnaciones. Y bueno, pues por lo pronto está efectivamente este resultado con el preconteo de las mesas, en donde Abelardo del Espriella obtuvo 12,937,333 votos, el 49.65%, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12,691,709 votos, el 48.71%. La diferencia fue menor a 250,000 votos, la más cerrada diferencia en la historia político-electoral de Colombia, sin duda. Así que vamos a ver qué ocurre, pero por lo pronto en esta primera fase va arriba de la Espriella y veremos qué ocurre en las siguientes, una vez que se anuncia la impugnación de más de 30,000 de las urnas que al final de cuentas, de las actas que al final de cuentas se registraron con esta elección presidencial en Colombia. Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos que se realizaban con la mediación de Qatar y de Pakistán en Suiza, tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump contra la República Islámica. Trump advirtió ayer domingo a Irán que si no impide la actuación de su aliado libanés Hezbollah, Estados Unidos reanudaría los ataques con mucha fuerza contra Irán. Además de una entrevista televisiva en donde Donald Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Hormuz, afirmando que si eso ocurre ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo, en una aparente referencia al equipo negociador iraní que se encuentra en Suiza. Imagínese cómo escalaron las cosas. Y al menos 54 personas resultaron heridas y 18 están desaparecidas tras una explosión en una planta de Qatar Energy en Ras Laffan, al norte de Doha, informó el Ministerio del Interior de Qatar. La autoridad señaló que el incidente ocurrió durante operaciones en la instalación y que fue provocado por un evento técnico. Equipos de rescate buscan a los desaparecidos. Qatar Energy indicó que el incendio ocurrió durante la reactivación de la producción de gas y que ya fue controlado mientras continúan las investigaciones. Y sobre México hay varios asuntos. Por lo pronto, de enorme importancia lo que adelantó el diario Reforma este fin de semana, el ahora ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, escribió un libro, escribió una suerte de memorias y la editorial que publica este libro le dio un adelanto al diario mexicano Reforma, que publicó precisamente algunas de las partes de lo que dice Ken Salazar en este libro. El ex embajador Salazar aseguró ahí
que el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estaba muy preocupado por las informaciones que las autoridades estadounidenses pudieran obtener de Ismael El Mayo Zambada tras su captura en julio de 2024. Según este adelanto, que se llama el libro de las fronteras, mi lucha por un Estados Unidos incluyente, la advertencia llegó a Salazar, más que la advertencia, el comentario, la información llegó a Salazar, al embajador, a través de un empresario cercano a tanto el embajador como al presidente entonces López Obrador. El susurrante le llama Ken Salazar en su libro a este empresario confidente de López Obrador, al que le habría dicho lo que Ken Salazar publicó, que estaba muy preocupado López Obrador por lo que pudiera decir El Mayo Zambada después de su captura en julio de 2024. Así que bueno, se recogen episodios de la gestión de Salazar al frente de la Embajada estadounidense en México entre 2021 y 2025 en este libro publicado por BenBella Books. BenBella Books es la editorial que adelantó este fragmento al diario Reforma, que lo publicó este fin de semana. Así que este empresario cercano a López Obrador, que escuchó de López Obrador esta expresión, se la contó a Ken Salazar, y Ken Salazar la está contando en su libro, que le habría dicho el expresidente, estando como presidente entonces, que estaba muy preocupado por lo que pudiera decir el señor Ismael El Mayo Zambada. Y bueno, la CENTE, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, votaron el pasado viernes a favor de frenar las manifestaciones en Ciudad de México y Oaxaca para replegarse a sus lugares de origen. La decisión se tomó tras una consulta a los profesores oaxaqueños. La decisión final fue levantar la denominada jornada de lucha que inició desde el 25 de mayo en ciudades de Oaxaca y que posteriormente llegó a la capital del país. Y bueno, pues aquí el tema es que el titular de la SEP, Mario Delgado, negó que el gobierno federal haya entregado dinero a la sección 22 de la CENTE para que levantaran su plantón. Pero de que les prometieron dinero, se los prometieron o se los dieron, en todo caso. ¿Fue el dinero el que llevó a la CENTE a levantar su plantón o van por carriles separados? ¿Qué me dice usted? Ahí está nuestro buzón de voz abierto para escuchar sus puntos de vista de todos estos temas. Pues el gobierno mexicano le otorgó una cantidad muy respetable de dinero, 800 millones de pesos, a la CENTE, a esta sección de la CENTE, que es la más grande que tiene esta coordinadora, y bueno, pues levantaron su plantón. ¿Fue por el dinero o fue por convicción que levantaron su plantón? ¿O esto es apenas un capítulo y después volverán otra vez a pues exigir lo que han exigido en todo este tiempo al gobierno de Claudia Sheinbaum? Por lo pronto, ahí está Mario Delgado, el titular de la SEP, explicando el asunto de esta manera. Es una negociación que se tiene a partir de las necesidades del servicio que hay en los estados. Y no solo se hace con Oaxaca, se hace con todas las representaciones oficiales del sindicato. Se hace un diagnóstico estado por estado y se van atendiendo. Siempre hay muchas necesidades, ¿no? Que maestros que quieren cambiarse de lugar, escuelas que, por ejemplo, maestros se jubilan, hay que reponerlos. Bueno, pues esto fue lo que dijo durante su visita de trabajo el pasado sábado en Tijuana, Baja California, afirmando que los recursos que se destinan a estados con rezagos educativos son ejercidos por la SEP y que no está relacionado con el levantamiento del paro de la CENTE en la Ciudad de México. Bueno, ahí se lo dejamos de tarea y ahí queda un tema importantísimo que tiene que ver con la educación y con lo que ahí se está jugando en México. Por cierto, que la presidenta anunció que hará una consulta en agosto, escuela por escuela, para evaluar las necesidades del sector educativo.
tras el retiro de los maestros de la CENTE de la Ciudad de México. Estaba en Tijuana y ahí le preguntaron de la retirada de la disidencia magisterial del Centro Histórico Capitalino, y ahí señaló que Gobernación y Educación Pública informarán los últimos términos de la negociación con el magisterio, pero adelantó que van a hacer esta consulta escuela por escuela en agosto. Nosotros en agosto iniciamos la consulta escuela por escuela, en agosto. Esta mañana le comento que la Fiscalía General de la República informó que el proceso penal contra funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, ligados a la guardería ABC, continuará después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara que no prescriben los delitos ocurridos en este caso. La decisión adoptada por la Corte implica la continuación de los procesos penales contra 2 funcionarios del IMSS que fueron llevados a proceso penal por delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión. Y el Consejo General del INE resolvió declarar infundadas las quejas presentadas en 2021 por el PAN y el PRD contra Martín Jesús López Obrador. Contra Martín Jesús López Obrador, al que le llaman Martinazo, el hermano del expresidente López Obrador, por presunto financiamiento ilegal relacionado con actividades políticas y electorales. Esta determinación fue aprobada durante la sesión del viernes como parte del conjunto de procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. El proyecto fue presentado por el consejero Uquif Espadas Ancona y recibió el respaldo unánime del Consejo General. Así que se liberó de toda carga al hermano del expresidente López Obrador por aquello que vimos, por aquello que difundió el medio de comunicación Latinus, que fueron videos donde se mostraba en diferentes momentos a los 2 hermanos, a 2 de los hermanos de López Obrador recibiendo dinero en efectivo. Eso generó, recibiendo dinero en efectivo y frases que están incluidas en este video que hablan de dinero que habría llegado al propio hermano, es decir, al presidente de la República o en aquel entonces a quien estaba encabezando un movimiento político en búsqueda de la presidencia. Así que por lo pronto estos videos han dado pie a que la autoridad electoral resuelva y resolvió liberando de responsabilidad alguna a los 2 hermanos de López Obrador. El último, Martín Jesús López Obrador, y el primero, ya también se dio a conocer hace algunas semanas, el otro hermano que también aparece en otros videos recibiendo dinero en efectivo, fueron exonerados por el INE. Y el Consejo General resolvió unánimemente este y otros recursos de fiscalización. La Comisión de Fiscalización pone a consideración de este Consejo General 16 proyectos de resolución respecto a procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos nacionales. De estos, 1 en el año 2021 por aportaciones ilegales se determina infundado, 4 relacionados con procesos electorales locales de los estados de Morelos, Veracruz, Nuevo León y Coahuila. En 2 se determinan infundados y 2 se desechan por causas de improcedencia. Pues ahí está este tema. Así que estaremos hablando del asunto. También le cuento que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pidió al gobierno federal procesar a funcionarios presuntamente vinculados con el crimen organizado y entregar a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Advirtió que la impunidad pone en riesgo a la soberanía nacional, la relación bilateral y la continuidad del TEMEC. Lanzó un mensaje en su cuenta de X rechazando cualquier intervención militar extranjera en México. A los chihuahuenses y mexicanos honestos les pido que no caigamos en el juego perverso del falso patriotismo. No permitamos que nos hagan creer que soberanía es aceptar el narcogobierno y usar nuestro orgullo nacional como escudo de los morenistas señalados.
Hoy más que nunca amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados. De todos estos temas y más le estaremos hablando esta mañana. Gracias al público que está siguiendo esta transmisión a través de radio. Gracias por oír las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Gracias por estar en nuestro sistema multiplataforma de Aristegui Noticias. Y muchas gracias por ver y oír este programa en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo a través de internet en www.aristeguinoticias.com.